agradecemos la participación de todos los asistentes. A continuación daremos inicio a un panel de especialistas en certificación. Tengo el honor de presentar a la ingeniera Gabriela Berenice Cabrera Barrón, ingeniera en procesos alimentarios, especialista en seguridad alimentaria, colabora con Producer Friendly LLC, empresa dedicada a la comercialización y servicios de productores mexicanos. Ha colaborado con empresas productoras bajo agricultura protegida y empaque de frescos en zona bajín, certificando más de 40 ranchos en esquemas Primus GFC. Ha certificado otros esquemas como National Organic Program y Responsabilidad Social. Ingeniero Homero Blas Bustamante, ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia, agricultor y apicultor orgánico, presidente de la Sociedad Mexicana de Producción Orgánica, SEMESFOR, consultor de la Agencia de Cooperación Alemana y director ejecutivo del organismo de certificación orgánica aprobado por la CENACITO. Ingeniero Mauricio Sobranés, ingeniero agrónomo fitotecnista, director de México Tradición Orgánica, METROSCOP, ICEA, Agencia Certificada de Producción Orgánica, fundador de Territorios Rurales, ACE, presidente de la Asociación de Organismos de Certificación Orgánica aprobados en México, ACAMEX, inspector acreditado de producción y procesamiento orgánico por el Instituto para la Certificación Ética y Ambiental de Italia. Luis Guillermo López Moreno, licenciado en Negocios Internacionales, certificado en Producciones Internacionales, inspector orgánico bajo los estándares de LPO, NOP, CORP, EU, CAC y regulación coreana. Experiencia como producción orgánica y biodinámica de leche, miel, frutas y hortalizas. Representante para México de CCCO desde 2015. A continuación, cedo la palabra a la ingeniera Gabriela Berenice, que dará comienzo con este panel de especialistas. Buenos días a todos. A ver si por ahí el volumen está bien, voy a ir ajustando. Principalmente agradecer la participación, el interés de poder estar en este panel. Como lo mencionaron, mi presentación mi nombre es Gabriela, yo tengo ya poco más de 12 años de experiencia en temas de certificación. Principalmente me he enfocado en la parte de agricultura protegida. He llevado esquemas de inocuidad como Primus GFS, pero también he tenido la oportunidad de ser implementadora del sistema orgánico y es por ello que me dieron la oportunidad de estar aquí con ustedes, presentar mi experiencia. Hemos certificado ranchos productores, también hemos participado con empaques y recientemente desde el lado de comercialización con Producing, que es la empresa que represento el día de hoy. Entonces, para dar inicio, quiero que sepan que me siento muy contenta de poder compartir este panel con unos maestros que para mí son los que me han aportado el aprendizaje y el dominio que hoy tengo en el tema. Entonces me siento muy halagada de poder compartir estas experiencias con ellos. Me gustaría también platicarles que esta es una dinámica distinta. Queremos que sea más un panel de compartir la experiencia. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, por aquí vamos a estar repartiendo unos papelitos para que por ahí no se nos vaya la idea de la pregunta que traigan. Nos van a estar pasando las preguntas, por acá las vamos a leer al final de la sesión y pues esperamos aportar todas aquellas inquietudes que ustedes vayan sintiendo. Quiero reconocer la amplia experiencia de Mauricio Soberanes. Como saben, él es el director de ACAMEC. Y justamente platicábamos sobre todos los retos que implica el ser o representar un organismo de certificación. Porque justamente como agricultores pues nos cuestionamos el por qué las regulaciones se vuelven tan robustas conforme avanza el tiempo. Yo creo que quienes ya tienen una certificación orgánica o han intentado poder llegar a una evaluación,
pues van a entender que cumplir con un sistema de regulación pues cada vez se vuelve más complejo, ¿no? La parte no solamente administrativa, sino lo que implica el compromiso, y ahora, no solo como productor, sino comercializador. Nosotros estamos ubicados en McAllen, Texas. Es una empresa, estamos por cumplir 3 años, nos dedicamos a la comercialización de vegetales frescos, y les compartí a Luis y a Mauricio que ahora tenemos una visión muy distinta del otro escenario, ¿no? El poder entender ya no solo bajo los ojos o bajo los zapatos de un agricultor, sino también sobre las regulaciones que te marca la ley. Es decir, a nosotros como comercializadores, sobre todo en Estados Unidos, tiene un excelente valor. O sea, de verdad es siempre parte de mis comentarios o cuando comparto mis experiencias, les digo, es una filosofía de trabajo bajo un acto de fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque el consumidor está confiando ciegamente en lo que está comprando. Y nuestra responsabilidad es cumplir con esa expectativa que necesita el cliente, ¿no? El consumidor final. Entonces, les preguntaba, ¿por qué tan exigentes? O sea, ¿por qué las normativas de pronto nos hacen sentir como agricultores que no es un apoyo, sino como una restricción? Entonces, Mauricio, si nos puedes compartir. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la presentación de los organizadores. Gracias a quienes organizan este evento. Es una excelente oportunidad para nosotros estar frente a un público tan amplio, tan conocedor. Los que empezamos hace muchos años en esto de lo orgánico, la verdad, la reunión de hoy, este evento en particular, sería pues, un sueño hecho realidad, ¿no? Tanta gente involucrada en orgánicos, tanta empresa dedicada a insumos. Es impresionante esta manta, los stands. Felicidades a quienes organizan. Además, estamos como saliendo de estos 2 años de pandemia, estamos medio despertando todavía de esta... yo digo que fue como que se reseteó el mundo, ¿no? Estamos saliendo de este reseteo y qué importante. Gracias a los organizadores, a Juan Pablo, a Adriano, a todos ustedes que permitieron que este evento ocurriera. Sí, lo que tú preguntabas es más o menos por qué nos ponemos así, ¿no? ¿Por qué las regulaciones se van haciendo cada vez más estrictas? Parece que son trabas en lugar de palancas de desarrollo. Las regulaciones deberían ser palancas de desarrollo y de pronto parecen como exigencias poco sensatas, exigencias así un poco pues sacadas de la manga, pero tienen mucha explicación. La verdad es que hay todas las cosas que se exigen, que se piden, tienen alguna razón, y yo creo que entender un poquito el origen, la lógica, el razonamiento que hay detrás de las normativas, es un abordaje que a mí me parece ayuda más que si les pongamos un PowerPoint aquí con un montón de letras y regulaciones. Este es un panel que le pretendemos llevar aquí un diálogo, una charla inicialmente los que estamos aquí, y también con sus preguntas que nos encantaría tener en sus papelitos. ¿Cuáles son las preguntas que siempre tuvieron sobre la certificación orgánica y sobre las regulaciones y que quieren hacer en este momento? Pues es un espacio súper interesante, y yo pues más bien quisiera decirles, Luis Guillermo se ve raro a veces que estemos aquí 2 certificadoras que somos eventualmente competencia, ¿no? Pero que en general somos, bueno, deberían ser 3 y hay una silla vacía aquí porque Homero va a hacer su participación a distancia. Esa es una sorpresa que les teníamos hoy. Como exigen los tiempos modernos, va a presentar un video con los puntos que a él le tocaba abordar porque no pudo llegar de Oaxaca. Estamos todos acostumbrados ya a esta presentación a distancia. Pero lo que decía es, Luis Guillermo y yo hemos compartido otros escenarios en el Congreso de Aniverris, en otros sitios, y luego dicen, pues qué raro, ¿no? Tener a 2 certificadores ahí sentados y son cuates y se llevan bien. Esta es una particularidad del movimiento orgánico mexicano.
y que yo celebro mucho. Creo que un poco para entender esta lógica que nos pides, por qué se ponen así, Luis Guillermo puede platicarles un poquito eso, decíamos hace un rato, cómo decirles un poco la origen de las regulaciones para entender un poco esto, la lógica. Les cambiamos los PowerPoints, en las páginas de internet ahí están todas las regulaciones, todas las letras y todo, se los cambiamos por una charla y por qué no Luis Guillermo nos platica un poquito cómo es la lógica del origen de las regulaciones. Luego escuchamos un poquito a Homero con lo de las regulaciones nacionales y también cómo funciona el sector orgánico en México, me parece bien interesante, y ahí la vamos llevando como una charla si les parece bien. Sí, muchas gracias. Y pues gracias por estar aquí. Nada más para complementar lo que dice Mauricio, pues no, las certificadoras orgánicas, pues tenemos clientes, pero no somos competencia, ¿no? O sea, el mercado está creciendo y pues el sol sale para todos. Entonces, el objetivo pues es muy claro, ¿no? O sea, que aumenten los alimentos saludables. El orgánico es una meta a futuro para todos y pues vamos para allá, ¿no? Entonces, y pues para entender por qué estamos en este momento hablando de actualizaciones de normativas, de retos y todo, pues digo que hay que regresar un poquito al origen y sigue siendo el mismo origen que en este momento, el consumidor, ¿sí? O sea, nosotros, ese es lo que impulsa los cambios y pues hace años pensábamos en orgánico y pensábamos en hippie, ¿no? Era pues el movimiento contra toda la revolución verde y los tianguis y todo, pues para varias certificadoras ese fue su origen, ¿sí? Entonces CCOF sigue siendo los dueños de CCOF siguen siendo los pequeños agricultores que empezaron el movimiento, ¿sí? Entonces, voy a hacer y ellos pues empezaron a autocertificarse, todavía no existían las regulaciones públicas de control de orgánico y crear sus propios estándares privados. Tenían sus inspectores que autocertificaban, autoverificaban. Les voy a dar un ejemplo de qué pasaba. Anteriormente hubo un momento en Estados Unidos en que había compañías de bomberos privadas. Todavía no existían lo que era bomberos públicos y entonces si alguien pagaba a esta compañía y su casa estaba incendiándose, pues llegaban los bomberos privados y la apagaban, ¿no? Pero si pasaba por otra casa que estaba quemando, que no había pagado la cuota, la póliza de bomberos, pues se iba, ¿no? O sea, entonces algo así ocurrió con las regulaciones orgánicas, de que empezaron estos pequeños movimientos aislados y el interés del consumidor empezó a crecer, ¿sí? Empezó a crecer a tal grado que los gobiernos intervienen y llaman a los sectores orgánicos, ¿sí? Entonces llaman a los consumidores, a los agricultores, procesadores, comercializadores y generan estándares públicos para la producción orgánica, ¿sí? Entonces estas regulaciones se establecen como leyes prácticamente, y la distinción es que no las va a supervisar directamente a una institución de gobierno, sino que hace una autorización de tercera parte, ¿sí? Entonces autorizan certificadoras privadas para que ellos hagan la verificación de este estándar. Estamos como certificadoras también observados, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer para que nos autoricen a dar un certificado? Aquí quisiera resaltar algo que Luis, justamente nos toca vivirlo, es cómo vamos a prevenir un fraude. O sea, desde el momento no solamente el consumidor en que estamos ofreciendo un producto que su leyenda dice producto orgánico o producto 100% orgánico, dependiendo de la categoría en la que se está evaluando, nos toca entender que una auditoría es una inspección que se realiza una vez al año, donde tú demuestras que los procedimientos se están llevando de forma correcta, que ese es un reto muy grande para el área de certificaciones. Pero justo les platicaba que veo una participación general de técnicos, de agrónomos, de agricultores, porque esa es la parte esencial de concientizar, porque cualquiera que
sea, cualquiera de ustedes puede contratar una agencia que los lleve a la certificación y que logre su meta, ¿no? Lo importante es cómo adoptas esas buenas prácticas, o sea, cómo cambias tu forma de ver tu producción y entender que es un compromiso no contigo mismo, sino con una comunidad, con una responsabilidad social. Entonces, todavía nos hemos enfrentado a este tipo de fraudes, o sea, hemos detectado situaciones en las que se venden productos orgánicos cuando realmente no son. Y eso para nosotros como comercialización es sumamente complicado porque pone en juicio nuestras marcas, porque pone en juicio nuestros contratos, porque genera desconfianza, pierdes lealtad del cliente, del que te fija del anaquel en el supermercado. Y eso, la verdad es que es algo a lo que les pregunto, o sea, ¿cómo puedo yo tener la seguridad de que cuando yo reciba producto orgánico en mi bodega, tenga esa seguridad de que no está ocasionando un fraude? Bueno, justamente, ¿no? ¿Cómo es con la certificación? La certificación es un puente entre el productor, que hace un esfuerzo por conseguir una semilla orgánica, por llevar un manejo sin sintéticos, que cumple con ciertas normas, y entre el productor y el consumidor. La certificación es el puente, justamente el hecho de que un producto tenga un logotipo, por ejemplo, de la norma mexicana, de Estados Unidos o de Europa, justamente es porque cumple las regulaciones de ese país, que normalmente es el país de destino. Si usted quiere producir para vender en Estados Unidos, pues tiene que cumplir con la norma de Estados Unidos. Y la certificación es esta expresión en un logo, en un código que es verificable, de que hay alguien que fue a confirmar que se hizo así, ¿no? Y ese alguien son las agencias certificadoras. Y con Luis Guillermo, ¿cómo se asegura que una certificadora aquí en México aplique el mismo criterio que en Estados Unidos o que en Japón o que en Arabia, ¿no? Entonces, para esto se crean los estándares de calidad, los ISO famosos, ¿no? Los que regulan ciertas actividades. El ISO 17065 es un estándar aceptado mundialmente para que una inspección orgánica de un invernadero o de una producción de hortalizas a cielo abierto se haga bajo los mismos criterios en México que, ahora sí que en China, ¿no? Lo mismo en México que en China, ¿no? En cualquier lado, los organismos que tienen esta acreditación aseguran, digamos, este piso parejo al que se refería Luis Guillermo, ¿no? Este estándar en los criterios de cómo aplicar las regulaciones. Solo que las regulaciones del país que donde uno quiere vender, como bien dice Luis Guillermo, cambian, y siempre, no solo en la agricultura, normalmente las leyes van detrás de la realidad. La realidad va más a prisa que las instituciones. Entonces, la posibilidad de poder aplicar un mismo reglamento que va cambiando y que es muy técnico, ¿no? Pero a mí me gustó mucho la plática de Jico. Pueden ser cuestiones muy técnicas, de mucha precisión. La agricultura orgánica no es un cambio de insumos, no es un cambio simplemente de los medios técnicos para hacer la producción, es un cambio de concepción. Es una forma diferente de abordar la producción, mucho más basada en la prevención, mucho más basada en el conocimiento del medio ambiente, de los factores del suelo. Es muy impresionante lo que ha presentado Jico hace un rato. Yo lamento no haber podido estar ayer, por ejemplo, porque entiendo que vieron la experiencia de Greenhouse y una cosa muy concreta, lo que dijo Nacho Simón también, a quien conocemos en el camino porque es un elaborador, el representante de la Asociación Mexicana de Elaboradores de Insumos Orgánicos. Yo lamento no haber podido llegar ayer, pero
y se los quiero compartir porque esta es otra característica. Yo no llegué porque ayer cerraban 3 días de auditoría que tuvimos por el Senacica. O sea, como Metrocer está aprobado por el Senacica, todos ustedes saben que es el Senacica, es el organismo de inocuidad y calidad agroalimentaria del gobierno federal, quien es el dueño del esquema de certificación, es quien vigila el cumplimiento de la norma orgánica, como decía Luis Guillermo. Pero ese Senacica, ustedes lo saben, porque sucede lo mismo en inocuidad, no tiene la capacidad operativa para estar en todo el país, ¿no? Entonces lo hacen a través, a diferencia de los organismos terceros que verifican inocuidad, Senacica ellos los dicen terceros responsables, pero son individuos en inocuidad. En orgánico, el Senacica aprueba organismos que han obtenido su ISO 17065. Entonces, ¿cómo saber, cómo prevenir los fraudes? Es sabiendo que un producto tiene una etiqueta, esa etiqueta tiene un código, y entonces ese código tiene que tener la información de quién es ese organismo de certificación. Lo puede, hoy en día uno saca su celular y tiene un acceso al mundo, ¿no? Entonces uno aquí puede ver con ese código, pues hasta a qué horas va al baño el que produjo eso, ¿no? Estoy exagerando, pero sí puede saber uno mucho de quién es a Greenhouse, ¿no? O quién es Gaia, o quién es cualquiera de estos organismos que están aquí. Ustedes se meten aquí y saben. Entonces, ¿qué hace la certificación? Es esto, establecer, asumir una responsabilidad de confirmarla. Entonces yo no llegué ayer porque tuve una auditoría del Senacica de 3 días. O sea, vino un técnico del Senacica y testificó una inspección en campo de uno de nuestros inspectores, por cierto, inspectora, ¿no? Y 2 días después se acompañó, y no, el inspector de Senacica no fue a juzgar cómo estaba la operación orgánica, en este caso una producción de aguacate en Los Reyes. No fue a ver cómo funciona el productor de aguacate, fue a ver cómo opera la inspectora. Y luego nos metió 2 días de revisión de todos nuestros procedimientos, todos nuestros manuales en la oficina. O sea, mucha gente dice, ¿quiénes son estos tipos que vienen aquí a ver cómo hacemos nosotros y a juzgar qué hacemos de trabajo nosotros, los productores? ¿Quiénes los certifican a ellos? Pues nos verifican, nos auditan los dueños de los esquemas de certificación, en este caso el Senacica, para ver si estamos aplicando bien los criterios de la ley de producción orgánica. Por ejemplo, nos preguntaron ayer, revisaron si como hubo cambios en la normativa, por lo que decía Luis Guillermo, hubo cambios en 2018 de la norma mexicana, entonces ellos vinieron a ver, después del COVID y la pandemia, vienen a ver si nosotros ya hicimos el ajuste en nuestro sistema de gestión de calidad que está acreditado como 17065, en nuestro caso por una empresa canadiense, a ver si lo hacemos bien, si actualizamos, si nuestros manuales ya consideran los cambios que se hicieron en 2018, ¿no? Y antes, entonces, eso es algo que hace Senacica y que apoya la posibilidad de que tengamos un criterio uniforme en todas las certificadoras. Finalmente, nada más rápido decir, hay una asociación de certificadoras de producción orgánica, lo dijeron en la presentación, tengo el honor de presidirla. Hay 18 organismos de certificación como CCOF, como Metrocer, como Mayavío, que vamos a ver ahorita al querido Homero en video, que él encabeza otro organismo. Hay 18 aprobados por el Senacica para otorgar el logo de la ley mexicana. Hay 18. De esas 18, 13 estamos agrupados en una asociación de organismos de certificación que se llama ACAMEX, y además el OMRI, que no es un organismo de certificación para la ley mexicana, pero que vamos a hablar también del OMRI, que es una de las preguntas siempre en este tipo de foros, los insumos, ¿por qué el OMRI? ¿Por qué no es? Entonces, esa es otra forma de uniformar los criterios de que CCOF y Metrocert y Mayavío y Certimex y Oregon TIC, todas apliquemos con más o menos el mismo criterio
las regulaciones. Justamente, ahorita que comentas lo del OMRI, es una de las inquietudes que yo siempre tuve cuando estábamos implementando los sistemas de producción, es por qué nos piden que los productos tengan esa certificación OMRI cuando de pronto te das cuenta que no es una certificación. ¿Qué está pasando ahí? O sea, ¿por qué se vuelve un requisito para nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué es el OMRI? ¿Por qué nos vemos? Ya presentaron muchos productos donde nos hablan maravillas para los tematos, para la nutrición, y de pronto nos enfrentamos con que no tiene ese documento que lo respalde. ¿Y cómo lo hacemos? Sí, pues ahí mira, hay que volver a lo que comentaba de diferenciar estándares públicos y privados, ¿no? Entonces, volviendo a los bomberos, o sea, eran privados y ahorita ya el gobierno interviene porque es una causa de salud pública, ¿no? O sea, no pueden dejar una casa que se queme y se muera la gente. Entonces, intervienen, crean los sistemas para salvaguardar la seguridad, ¿no? Entonces, OMRI no es un organismo de certificación orgánica de alimentos, sino que es un organismo privado que toma un estándar público, ¿sí? Y revisa insumos y genera un documento que valida ese insumo, ¿no? Entonces, hay un memorándum del NOP, del gobierno, que dice, bueno, este organismo no está aprobado, pero sus decisiones pueden considerarse como válidas para el uso de esos insumos en la agricultura orgánica. Y es uno de los mitos de que todos los insumos deben de tener OMRI. Entonces no es verdad. O sea, el uso o la aprobación de los insumos se puede hacer directamente por las certificadoras y eso va para todos los insumos, no tengan o no tengan OMRI, se pueden aprobar para el uso de cada agrícola, ¿sí? Entonces, el hecho de que exista OMRI pues también es un sello comercial para la comercialización de los insumos a los agricultores. Y aquí también pues hay que hacer la verificación, como decía Mauricio, o sea, hay un portal de OMRI, hay certificados, hay fechas de vencimiento, porque también hay fraudes con algunos insumos, ¿no? Entonces hay productos que dentro de las certificadoras pues ya se les ha perdido la confianza y aunque el agricultor nos presente con un certificado OMRI, pues no lo aceptamos y evaluamos nosotros el insumo, ¿no? O sea, entonces ahí también el hecho de que tenga OMRI no significa que ya sea un producto que pueda usar libremente. Y hay que tener cuidado porque cada vez se detectan más casos de insumos adulterados, certificados fraudulentos y ustedes pues hemos encontrado envases que se ven como el original, tal cual, no etiquetas y todo. Sí, hubo un comentario sobre esto. El OMRI está reconocido por el gobierno del USA, por el gobierno norteamericano. En Estados Unidos sí es una certificación. OMRI, por ejemplo, tiene 17065, pero no es lo primordial para, por ejemplo, el USDA. Para el USDA es que cumpla, no es un requisito que tenga el 17065, lo tiene para confirmar sus procesos y sus procedimientos como estándares en todo el mundo, pero OMRI solo verifica el cumplimiento con la norma norteamericana, con el NOP. Hay un OMRI Canadá, entonces quiere decir que verifica el cumplimiento de la norma de Canadá, que es el CORE, el Canadian Organic Regime, esta como banderita de Canadá, muy lindo su logotipo, y ya hay recientemente, y es bien interesante, un OMRI México, ¿no? Que por cierto, OMRI pertenece a CAMEX, es un organismo que no es un organismo de certificación aprobado como tal, porque no certifica hortalizas o empaques o comercialización, eso no lo certifica. Lo que certifica no certifica en México, no se le dice certificación, se le dice confirma la compatibilidad con la agricultura orgánica, ¿no? Entonces, un producto que tiene OMRI, como varios de los que están aquí, varios de estos logos tienen OMRI. Yo recorrí ahorita los stands y varios tienen la revisión de OMRI. Eso quiere decir que cumple para la norma norteamericana. Entonces, muchas certificadoras ven que tiene OMRI un insumo y dicen, pues esto ya lo verificó alguien, y ese alguien es un organismo con un prestigio grande
con un listado muy bueno. Su página, por cierto, es muy buena para aquellos que preguntan qué insumos son permitidos y cuáles no. La respuesta es, pues depende de cada reglamento. Cada reglamento tiene una lista de sustancias, no de productos. Lo que dicen las normas no es el entros que está permitido, no. Lo que está permitido son los ingredientes activos del entros. Entonces, OMRI sí verifica sustancias compuestos, ¿no? Formulaciones comerciales, vaya. Ellos verifican que la mezcla de las formulaciones son compatibles con estas normas, pero no es universal. Como decía bien Luis Guillermo, un organismo de certificación puede llegar a una operación, a un invernadero y decir, a ver, dame tu lista de insumos. No lo hago convencional, no, lo hago orgánico. Ok, a ver cómo, ¿no? Entonces en su plan de manejo tiene un listado de insumos, ¿no? Entonces hay dos tipos de revisiones que hacemos las certificadoras. Las que son, me choca la palabra porque se usa mucho, pero parte del proceso de la certificación, o sea, el inspector diciendo, a ver, de qué está hecho, a ver, dame la ficha técnica, de qué contiene. ¿Tiene OMRI? Sí, ok, tiene OMRI, pero el OMRI lo que te permite es saber todo sobre ese producto. Yo puedo saber, porque lo dice, inertes 95%, ingrediente activo 5%, y el ingrediente activo sí te dicen qué es, pero el otro 95% no. Entonces tú vas a probar algo que no sabes el 95% qué es. No deberías, aunque tenga OMRI, porque la responsabilidad de la certificadora, es decir, eso que te estás comiendo, eso que estás pagando más, es porque tiene un cierto cuidado, no tiene sintéticos. Entonces es una responsabilidad. Este es un tipo de revisión de los insumos. El otro tipo es esta que hace comercialmente CSOF, Metrocert, OMRI, muchos organismos que le cobran a un elaborador como Gaia, aquí, bueno, Biotech, por ejemplo, Biotech está acreditado, o sea, revisado por Metrocert. ¿Qué quiere decir eso? Es de que una gente va y conoce todo. Firmamos confidencialidad con ellos, no le decimos a nadie su secreto, pero revisamos y cobramos por eso. Y ellos usan nuestro logo. Ustedes pueden ver este logo en varios de los stands, como se ve el de OMRI, ¿no? Ese es otro tipo, son dos tipos de revisiones. El que hace el inspector, la certificadora como parte del proceso, y la otra que es como venta al productor de los insumos, que afortunadamente es una gran industria. Los insumos es una gran industria en México. Pequeños, medianos, grandes elaboradores. Es una de las cosas maravillosas que ocurre con la producción orgánica. Generan economías de escala. Aquí hay un montón de compañías que viven de bueno, quería entrar esa... Perdón, abuso de la palabra. Está muy bien, porque justamente, y discúlpame que insista con el tema, pero a mí me sigue preocupando, creo que es algo que no hemos logrado resolver todavía, me sigue preocupando cómo vamos a lograr evitar ese fraude. O sea, de verdad es que, ¿por qué la certificación nos pide 3 años de transición? O sea, de verdad, nosotros hemos visto campos en los que no hay residualidad de moléculas en los suelos, donde traen buenas prácticas, pero de pronto digo, bueno, que mi analogía y lo que trato de transmitir al agricultor es que tiene que cumplir el proceso de transición, porque en 3 años vas a tener plagas, enfermedades, vas a tener cambios climáticos, vas a enfrentar situaciones de falta de personal, de retos con tu semilla, retos con tu producción, retos financieros. Entonces creo que esos, desde mi opinión, esos 3 años de transición no son para el suelo, son para el agricultor. No sé si estoy equivocada, pero creo que es más concientizar y sensibilizar a las personas que van a producir orgánicos, porque ustedes van a hacer una verificación, se puede demostrar que cumplen con las regulaciones, les otorgan su sello, su distintivo, se les certifican, y los 364 días del año que restan, pues, o sea, ¿cómo vamos a fortalecer? ¿Qué cambios se van a existir en las regulaciones para yo saber, tener esa tranquilidad de que no voy a tener fraude? O sea, de verdad es que le estamos apostando muchísimo al negocio, porque es un nicho de oportunidad. De verdad los consumidores están dispuestos a pagar un valor agregado por ese producto.
porque están eligiendo ser más sanos, están eligiendo no introducir pesticidas a su cuerpo. Entonces, creo que es desde ahí, es darles el respeto al consumidor, sensibilizarlos como productores y enfrentar las buenas, las malas, las peores y saber cómo solucionarlo hacia los métodos preventivos. ¿Qué van a hacer en esas regulaciones? ¿Cómo las vamos a mejorar para que realmente el productor entienda cuál es el objetivo de producir orgánico? Pues mira, esa es parte de las actualizaciones que vienen, y pues cada país tiene su propia regulación, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos, junto a Estados Unidos es nuestro mercado más grande y vienen unos cambios que desafortunadamente van a ser más hacia ser más estricta la supervisión, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para evitar fraudes, y esto viene, como dije, o sea, del origen y el fin es el consumidor. Entonces, hubo hace años fraudes muy grandes que se hicieron públicos en Estados Unidos de granos, ¿sí? que se estaban cosechando, certificándose en Europa del Este y entraban por diferentes vías a Canadá y otros países y después entraban a Estados Unidos. ¿Y cuál era el principal instrumento para hacerlo, digamos, para que no los detectaran? Era una excepción que existe en la norma de Estados Unidos, en la que hay un eslabón de la cadena que está exento de certificarse. Si alguien es un comercializador, un broker, va a estar exento, puede comprar con el certificado del agricultor o del otro comercializador, que puede ser una cadena de comercializadores no certificados, puede respaldar y vender el producto como orgánico, ¿sí? Entonces, eso todavía existe. Estados Unidos hizo unas consultas públicas que se cerraron en el 2020 y todas estas aportaciones del sector, de los comercializadores, estuvo abierta al mundo, ¿no? O sea, había gobiernos de diferentes países. Entonces, toman todos esos comentarios y ellos ahorita tienen una propuesta de hacer cambios significativos a la regulación. Entonces, uno de ellos es eliminar las excepciones. ¿Qué quiere decir? Que como otras regulaciones, la mexicana, la europea, que piden que se certifique toda la cadena, ¿sí? Entonces, el agricultor, si hay un empaque que procesa, pues también. Si hay un comercializador que ni siquiera toca el producto, pero se convierte en responsable dueño en algún momento, también va a tener que estar certificado, ¿no? Estas son propuestas, todavía no están en la norma. Eso sí, parece que va a ser uno de los cambios más fuertes. ¿Y qué va a llevar? Pues a que podamos observar toda la cadena. Entonces, de que no haya un eslabón ahí que diga, ¿sabes qué? Yo no tengo certificado y adelante, no se puede seguir comercializando. Estas incluyen también más controles en las aduanas, ¿sí? Entonces, Estados Unidos está proponiendo que se generen certificados de importación. Hay que recordar que cada país cuida sus fronteras y su mercado. Entonces, México ya pide certificados de importación para todos los productos orgánicos que se traen, y que son bastantes, para que se puedan ostentar como orgánicos en el país. Estados Unidos lo tiene como propuesta y es probablemente uno de los cambios que va a venir también, en que todo lo que entra a Estados Unidos tenga que ir acompañado con el certificado orgánico y el certificado de importación para ese lote, ¿sí? Entonces, ¿qué va a significar? Pues más trabajo. Esta propuesta ellos la presentaron en 2016, pero se echaron para atrás y dijeron, bueno, que sea voluntario, porque se dieron cuenta del volumen que significaba México, ¿no? Sobre todo, decir, ¿sabes qué? No es lo mismo un contenedor completo de Europa o de Asia que millones de micro envíos y contenedores mezclados de orgánico convencional. Entonces lo pararon. Parece que ahorita está trabajando en un sistema digital y hay muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué pasa si quién me va a dar el certificado si mi envío sale a las 4 de la mañana y está en la frontera a las 6? La certificadora no está trabajando. Si es fin de semana, Homero que está ahí trabajando en la ONU. Viene, sí,
¿Por qué? Porque los demás países ya lo están solicitando. Y más controles, o sea, los agricultores, todo este eslabón que va a estar certificado, que ya cuando se implemente, pues vamos a pedirles más controles de trazabilidad, de lotes, de identificación de todos y cada uno de sus procesos, a los agricultores, procesadores y todo, pero también los gobiernos, a las certificadoras nos van a pedir más, nos van a supervisar más, ¿sí? Y nos van a implementar pues ciertas medidas de control documental. Se habla más también de las, ahorita ya hay un requisito de visitas no anunciadas, de 5% mínimo. La norma mexicana pide más, ¿sí? Entonces por allá anda entre el 10-11%, pero pues ya, o sea, probablemente eso también varíe, y es otra forma de no nomás llegar un día al año, sino que vamos a hacer verificaciones más frecuentes. Y también pues ya se está basando en un sistema estadístico, o sea, no vamos a ver a todos los agricultores por igual, o sea, si en la visita anual un agricultor está al 100, pues lo clasificamos como de bajo riesgo, ¿no? Si vemos fallas que se convierten en algo sistémico, que cada vez que vamos está la misma falla, la misma ausencia de información, de registros, pues ese agricultor se va a clasificar como de alto riesgo, y es más factible que a ese le vayamos a llegar ahí con las visitas no anunciadas, ¿sí? Entonces hay aumento en análisis, tomas de muestras para detectar plaguicidas y esto, y algo que muchas certificadoras están trabajando en líneas es que pues lleguemos a la parte que tiene la norma como principio, que es el cuidado del suelo y del medio ambiente. Ahorita desafortunadamente es uno de los vacíos de las normas orgánicas, que no hay un número, ¿no? O sea, no hay una, como decía Kiko, o sea, no hay mediciones que podamos decir, oye, tu suelo mejoró de hoy, en 5 años tienes un suelo menos compacto, tienes más vida, hay más biodiversidad, o sea, ahí es algo que la norma está moviéndose más lento que lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, ya hay regulaciones privadas que sí piden cierta cantidad de porcentaje de la operación que se conserve para la biodiversidad, ¿sí? Pero pues son los pasos que tenemos que ver, y pues sus innovaciones nos van a ayudar a que la norma se ajuste a lo que el consumidor nos va a pedir en el futuro, ¿no? O sea, a ver, ¿qué estás haciendo, agricultor? O sea, sí, esto no tiene pesticidas ni plaguicidas, pero a ver, yo quiero saber qué estás haciendo para la captura de carbono, ¿no? ¿Sí? O sea, entonces, son algunos de los cambios. Están en propuesta en Estados Unidos, y en otros países ya son una realidad, pues. O sea, la norma de México está muy adelantada en eso, y también la idea es que hay acuerdos de equivalencia. Entonces, estos acuerdos de equivalencia son entre países para que yo, como productor de México, solamente tenga que certificarme con la norma de México y accesar a otros mercados. Es más barato, más sencillo, pero se tiene que hacer una norma, algo equiparable, ¿sí? Entonces, el futuro de las regulaciones es que sean menos intensas las visitas, menos largas, porque solo sea una norma que se revise, pero que con esa se pueda cumplir diferentes mercados, ¿sí? Entonces, cuando escuchan de acuerdos de equivalencia, para allá va, y son estos ajustes, o sea, los cambios que tenemos que hacer cada país, ¿no? Y justamente también ayer comentaban en la ponencia que una de las razones que nos trae a producir orgánico, de sus principales razones, era el factor económico. Hay sin duda un sobrevalor en el producto orgánico si lo comparamos contra el convencional. Entonces, es algo que queremos posicionar también en México, empezar a empujar esa tendencia del consumo. Creo que nosotros como mexicanos también nos lo merecemos. Entonces, si nos puedes dar una introducción sobre los cambios y regulaciones en México, porque también van a ser muy importantes para que lleguen a los consumidores. Sí,
Sí, no, la producción orgánica es un atributo de calidad. Es decir, cuando uno produce inocuo, yo lo veo en términos de escalón, ¿no? Tienes el primer escalón y el mercado te premia a obtener ese primer escalón. Y lo orgánico no es un escalón hacia abajo, es un escalón hacia arriba. Como nuestra producción es para exportación, que dicen, lo orgánico no significa que sea inocuo. Pues en México sí, casi, porque todo lo que se produce casi de orgánico va a exportación. Y para ir a exportación, y más Estados Unidos, tiene que ser inocuo primero, y después orgánico. Pero es el siguiente escalón, y el mercado premia ese otro siguiente escalón. Como verán, también hay un juego de normas, van cambiando, van evolucionando, y también tienen que ver con acuerdos comerciales. Esto empezó en los 70s, estos hippies de los que decía Luis Guillermo, fue en los 70s, ya Rita se fue a esconder porque no. O sea, aquí tenemos el ambiente para ser el productor de alimentos de Estados Unidos, de Europa y del mundo. O sea, tenemos una condición fabulosa. Bueno, tenemos al mercado más grande del mundo aquí al lado, seríamos tontos de no aprovechar, ahí está, ¿no? Entonces, en el juego de las regulaciones, la regulación mexicana es bien interesante porque es de las recientes. La más vieja es la europea, ¿no? Y después se generaron la norteamericana, la canadiense, y la mexicana fue un papel muy interesante en el concierto internacional de regulaciones. Y me parece que el video que mandó Homero, aquí amigo de varios de ustedes, de Rita también, él habla un poquito de este papel de la norma. Yo creo que sería un buen momento para escuchar el video de Homero, porque pone un poquito esto dicen que en México no consumimos orgánicos. Vayan a dar una vuelta a Costco o a Sam's y vean las etiquetas verdes. Mucho viene de Estados Unidos, ¿no? Pero también mucho nuestro va para allá. El flujo es de los dos sentidos. Y eso que decía Luis Guillermo, los certificados de importación. Si usted hoy quiere poner un contenedor de pepinos aquí, ¿está en vivo? No, la silla de Homero es la que está ahí. Es como cuando no vino al debate un candidato. Ya se me olvidó que estaba diciendo, pero mejor oímos a Homero y vemos más o menos qué es lo que queremos decir con esto del papel de la regulación. Los certificados de importación. Si usted quiere poner un contenedor hoy de fruta, aguacates orgánicos en Europa como orgánicos, además del certificado del productor, tiene que estar certificado el comercializador, quien lo va a distribuir en Europa, y tienen que gestionar un certificado de importación, como dijo Luis Guillermo, le llaman también el nombre genérico es certificado de transacción. También, si del campo va un empaque, tiene que llevar un documento. Esto se trata de trazabilidad, ¿no? Entonces, este es un certificado de transacción entre el campo y el empaque, pero entre el empaque y el que lo consume, también tiene que haber un certificado, y para Estados Unidos no hay. Si quieres ir a Europa, tú tienes que sacar un certificado de transacción cada contenedor, cada embarque, cada envío. Para Canadá también, pero para Estados Unidos no. Entonces los coolers, ¿no? Que luego son más bien coolers, son en los coolers y hacen trampa y meten aquí, a ver, mete esa zarzamora en estos clamshells a cabo, y le metes 10-15% de fruta convencional, la metes etiquetada como orgánica. Qué mal, ¿no? Porque todos estamos haciendo un esfuerzo. El consumidor va a recibir una fruta en clamshells que dicen orgánico, que no es orgánico, porque se pasan un poco de lanzas algunos, ¿no? Y porque la regulación norteamericana no pide, lo que decía Luis Guillermo, que ese cooler esté bajo un sistema de certificación, entonces se puede haber. Entonces ahí, eso, lo que viene en la norma norteamericana que les dijo Luis Guillermo, se llama fortalecimiento del sistema de control. Así en inglés, no lo digo en inglés porque mi inglés es terrible, pero es, ¿cómo se dice en inglés? Strength. Entonces, esto que viene es porque ya se dieron cuenta que los europeos y los canadienses y los mexicanos lo estamos pidiendo, pero regular cientos y cientos de trailers que pasan diario por la frontera,
No es tan fácil. Para Europa hay un sistema automático que se llama el Traces. Esto es un software en donde están la base de datos de todos los productores, todos los distribuidores, todos los procesadores, y ahí registras tu embarque y sale un documento electrónico. Entonces eso los norteamericanos no pudieron implementar porque no tenían un Traces. Ahora lo están haciendo con el Integrity del NOC. Se pueden entrar ustedes a la página y ahí ven quién tiene certificado y quién no tiene certificado. Y está, y lo puede ver cualquiera, todos podemos hacerlo desde ahorita, desde el celular. Bueno, pero entonces, ¿por qué no escuchamos tantito a Homero hablar sobre las regulaciones mexicanas y el papel de la regulación mexicana? Aquí le pongo el micrófono. Esta vez quiero hablarles de dos temas. Primero, de la importancia de la regulación mexicana y su futuro en materia de productos orgánicos. Y dos, cómo se elabora una regulación o cómo se puede modificar. Primero, nuestra regulación mexicana, quiero decirles que es una de las regulaciones más sólidas comparando con otros países, principalmente de América Latina, porque se trata de una ley que se desprende de nuestra constitución política. Así que esa solidez de nivel de ley, pues la hace una regulación con bases sólidas, y esa ley tiene su reglamento y el reglamento tiene lineamientos. Así que hoy en día México cuenta con una regulación completa. Ahora, ¿cómo se elaboró y cómo se ha ido construyendo este sistema regulatorio mexicano en materia de productos orgánicos? Pues después de que la Constitución política nos permitió regular esta parte de la producción de productos orgánicos, pues los lineamientos principalmente se fueron haciendo de acuerdo a la experiencia que los productores mexicanos, las empresas mexicanas, pues tenían ya en el mercado internacional. Así que esta experiencia del sector pues se plasmó en los lineamientos. Posteriormente, tanto la Unión Europea como Estados Unidos hicieron reformas o están trabajando en reformas, cada uno a su ritmo. Estados Unidos ha planteado nuevas reglas, ha planteado necesidades de actualización de su regulación, y en Europa pues ya entró en vigor la nueva regulación. Antes de todos estos procesos, México revisó el sector y el gobierno, revisamos nuestros lineamientos de tal manera que hicimos las reformas necesarias a los lineamientos, y puedo decirles hoy que la regulación mexicana en materia de productos orgánicos tiene los elementos de equivalencia con la regulación de Estados Unidos, con la regulación de Canadá y también con la regulación de Europa. Y nosotros hicimos los cambios incluso antes que se pusieran en vigor en Europa. México los adaptó, así que es una regulación muy actualizada. Y en base a ello, quiero decirles que pues se ha avanzado también en las mesas de trabajo, de negociación, de análisis técnico entre las autoridades de Europa, las autoridades mexicanas, para llegar a un acuerdo de equivalencias
o algún otro instrumento, pero que nuestras regulaciones sean equivalentes. Se ha trabajado también con Canadá y con Estados Unidos, así que pues estos trabajos están ya en su etapa final y se requiere pues que los gobiernos se pongan ya a negociar y a firmar los acuerdos, porque toda la parte técnica prácticamente está elaborada, están comparadas las regulaciones y el futuro en esto pues es que pronto tendremos equivalencias tanto con Canadá, Estados Unidos y Europa, y por supuesto que entonces la regulación que se va a aplicar en México va a ser única, es decir, nuestra regulación mexicana, porque actualmente ustedes saben que aplicamos pues la regulación de Canadá, aplicamos la de Estados Unidos, aplicamos la de Europa, aplicamos la de Japón, todas por separado. Bueno, el futuro es que ya no se van a aplicar todas, solo se va a vigilar la regulación mexicana, y eso esperemos que pues antes de que termine este sexenio eso se concrete. Pues hasta aquí les comento esto de qué pienso del futuro de la regulación mexicana. Con el segundo tema, respecto a cómo se elabora una regulación o cómo se reforma, cómo se modifica, pues esto es un proceso. El proceso mexicano no es tan diferente como en otros países. En México tenemos un Consejo Nacional que lo crea la Ley de Productos Orgánicos, el Consejo Nacional de Producción Orgánica, que lo preside el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la SADER, y pues ahí están representados el sector productor, pues hay representantes de productores, de empresas de comercialización, de procesamiento, pero también organismos de certificación, y ahí confluyen, además de la Secretaría de Agricultura y sus áreas, pues otras secretarías como la Secretaría de Economía, la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Salud. También participa la Profeco, y bueno, no está limitado a eso, sino que se pueden invitar a otras dependencias, pero también se invita a instituciones de investigación, educación, como la Universidad Autónoma Chapingo y el Colegio de Postgraduados. Bueno, es en el seno de este consejo donde se forman comisiones, en este caso, pues para hacer reformas, para crear reglamentos acordes a la Ley de Productos Orgánicos y a su reglamento. Y pues esto se pasa a un proyecto, se valida en el interior del Consejo, y pues ahí participan los jurídicos de SADER y también de Senacica, y el proceso normal que sigue cualquier regulación de este tipo, que va a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la CONAMER, y bueno, también allí en este proceso de CONAMER, pues el público en general hace comentarios, observaciones. Si fuera el caso, regresa otra vez a la Secretaría y al Consejo, se atienden los comentarios y posteriormente ya pasa a publicarse al diario oficial. Bueno, este procedimiento se supone que debemos hacerlo cada año porque se requiere una regulación dinámica, pero bueno, a grandes rasgos ese es el procedimiento, y pues ahí es una invitación a que todos participen en estos procesos.
ya sea a través del Consejo Nacional de Producción Orgánica o bien cuando se publican en la CONAMER, en la página de CONAMER, pues hacer los comentarios y así se hace la regulación para productos orgánicos. Podemos modificar algunos lineamientos, la lista de insumos, etcétera. Cualquier modificación, obviamente que debe estar sustentada técnicamente para pues que prospere alguna modificación. Muy bien, pues es cuanto quería informarles y participar de esta manera con ustedes. Les dejo. Muchas gracias. Aquí quisiera entender un poquito, a ver si me puedes aclarar lo que comentaba Homero. Es decir, que ahora la regulación que comenta, yo puedo vender ahora en México y en Estados Unidos también con la misma regulación, o cuál es la diferencia entre los mercados. Pues en este momento México no tiene ningún acuerdo de equivalencia. ¿Sí? Entonces, estar certificados con la norma mexicana no nos abre ningún mercado todavía internacional. Entonces, pero ese es el futuro, ¿no? Que la regulación, los gobiernos, como decía Homero, se pongan de acuerdo y se firmen acuerdos de equivalencia. Entonces, son procesos que toman años. México ya inició eso hace tiempo y ya ha trabajado con las contrapartes de Canadá, de Estados Unidos y de Europa. Entonces ya hay documentos que se han generado a partir de las visitas recíprocas. Entonces, estos documentos se firman y ahí va a establecer que los otros países van a aceptar producto orgánico que tenga la certificación de México. ¿Sí? Y entonces ya no tendremos que tener dos listas de verificación o dos inspecciones. Entonces, en teoría se va a cortar el tiempo de visita y se van a bajar los costos. ¿Sí? Y nos va a dar la oportunidad de sí utilizar el sello del mercado. Entonces, aunque certifiquemos con la norma mexicana, podemos utilizar el sello del MOP o utilizar el sello de Europa. ¿Sí? O sea, no va a llegar allá con el logotipo de México únicamente. Y nada más aquí como un paréntesis, hay las regulaciones, pues como dice Homero, son gracias Homero, y una salvada, son leyes, son muy generales, y entonces el gobierno tiene que hacer interpretaciones. Entonces, en Estados Unidos existe el manual del MOP y son guías para cada tema, o sea, cómo utilizar el cloro, qué hacer con la lombricomposta. Pues son interpretaciones porque las normas son tan acotadas. Sí se permite el cloro, sí se permite la lombricomposta, sí se permite el estiércol. O sea, entonces, hacen interpretaciones que van a respaldar a las normas y son documentos anexos que se respetan y se siguen para hacer las visitas. Entonces, están en español, están ahí en internet y es el documento adicional que usamos las certificadoras para verificar. En la parte de México sí también hay estos documentos anexos y están generándose a través de circulares. Entonces, Senacica publica estos periódicamente y ahorita hay uno que se publicó, que me gustaría mencionar en 2018, en agosto, es la circular 16, está publicada en la página, que clarifica quién se debe de certificar con la norma mexicana. ¿Sí? Entonces, todos los que produzcan orgánico en México y que quieran ostentar ese nombre, deben de certificarse como orgánicos bajo la norma mexicana, aunque no importa dónde vendan su producto. ¿Sí? Entonces, esas son algunas aclaraciones que los gobiernos están poniendo. Y entonces, si yo estoy ubicado en México, debo de cumplir con la normativa local, independientemente del mercado de mi producto. En este momento, para poder exportar a cualquier país, pues tendré que cumplir también con la normativa de ellos. ¿Sí? Entonces, es por eso que tenemos así como que una pila de regulaciones y pues tú nos puedes platicar de mejor cómo ha sido el equipo de certificación. Sí, mucho. Incluso, bueno, vino ahorita que estábamos platicando, vino a mi mente una inquietud que yo tenía desde hace mucho tiempo. Ahora lo comprendo, pero yo creo que todos nos hemos preguntado lo mismo y es
¿por qué nos dicen que un certificado orgánico de filtración nunca expira? A menos que te suspendan la certificación, pero sí tiene una fecha de aniversario, y cuando tú le pasas a los clientes o le pasas a los supermercados te dicen, pásame tu certificado actualizado, y dices, pues sí, no expira. Y de pronto cuando nos acercamos con ustedes, oye, actualízame el certificado, los tiempos de respuesta, y el super me está planteando. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no expira? O sea, bueno, eso es, no expira el certificado de Estados Unidos, ¿sí? Y es una diferencia con las otras regulaciones, que la de México, Europa, todos sí tienen una fecha de vencimiento de certificado, que va a variar. O sea, algunas es la fecha de la inspección, otras es la fecha de la decisión, en la que el revisor del certificado dice, esta ya pasó. Y en Estados Unidos no expira, pero parte de este reforzamiento de la supervisión es que en la parte documental se van a homologar los criterios y los formatos de los certificados. Entonces, hay una parte que no se habla mucho, es que sí que va a comenzar a expirar el certificado de Estados Unidos, y algo que ya se está como haciendo una práctica formal, informal, es que ya todas las certificadoras y los comercializadores están pidiendo que el certificado tenga menos de un año de emisión, ¿sí? Entonces, no es la fecha de aniversario en la que se va a hacer la inspección otra vez, sino es una fecha en la que se puede verificar que el certificado no tiene más de un año de que la certificadora lo imprimió, lo sacó. Entonces, ese se puede sacar en cualquier momento, y es como una práctica para cubrir este hueco, ¿no? de que no expira. Entonces, las comercializadoras están haciendo esta práctica, voy a decirlo, que no es algo regulado todavía, de pedirle a sus clientes, a sus proveedores, certificados más recientes. ¿Sí? Entonces, pero es únicamente para Estados Unidos. Bueno, sí, además del juego de regulaciones, que luego se vuelve un asunto también de política interna y de política externa, ¿no? Esta idea de integración de Canadá, Estados Unidos y México es pues bastante venturosa, es decir, es una buena idea, ¿no? El hecho de que existe un tratado comercial ha facilitado el flujo de mercancías y las inversiones, ¿no? Todo el mundo tiene un punto de vista sobre esto, pero es muy lindo venir en la carretera y ver lleno de macrotúneles donde antes no había, eran terrenos yermos ahí, ahora son magníficas producciones de magníficos alimentos. Anoche cenamos estas hortalizas, son deliciosas, ¿no? Es decir, sí hace una diferencia consumir orgánicos, lo siento, ¿no? Algunos piensan que es una cuestión de elitismo, no lo es, no hay opciones. Aquí en San Miguel de Allende, por ejemplo, uno de los lugares donde los primeros tianguis orgánicos, ¿no? Que ese es el otro tipo de certificación, es la certificación participativa, que quiere, bueno, está doña Rita Sventesius, que es fundadora, creadora del movimiento de los tianguis orgánicos, el primero del país, el tianguis orgánico de Chapingo, en el que ¿no es el primero del país? Bueno, espero que sí. El primero de México. Es un sistema en el que la certificación no lo hacemos los organismos de tercera parte, sino lo hacen entre las gentes que producen, y se ponen en un tianguis, y hay una premisa fundamental: el productor le vende directamente al consumidor. Si ya el productor lo vende a través de una tienda, y eso se necesita una certificación de tercera parte, lo que hacemos nosotros. Y en estas certificaciones participativas permiten que el consumo de orgánicos no se vuelva algo tan elitista y no necesariamente más caro, no tendría por qué serlo. Es la cadena de intermediación. Los sistemas productivos orgánicos los que encarecen. Los sistemas productivos orgánicos tienden a estabilizarse, lo mencionó Kiko hace un rato. Si tú manejas bien tus suelos, tú manejas bien tu producción, al cabo de esos 3 años de conversión, que por cierto, tú lo dijiste hace rato y olvidé mencionarlo, son 2 años para anuales, cada regulación tiene diferencias.
La conversión en anuales para México es de 2 años. 2 años con manejo orgánico. Para perennes son 3 años. Y hay regulaciones que pueden reconocer manejo orgánico de 3 años previo, como la de Estados Unidos, es decir, que no tiene que pasar por un periodo de conversión, 0 años. Si alguien demuestra, hay formas de demostrarlo, que su manejo ha sido orgánico por 3 años, no necesita pasar los 3 años, solo demostrarlo y son 0 años. La norma canadiense dice, lo menos que yo acepto son 15 meses, y la regulación europea dice, 12 meses al menos. Si puso un proyecto no permitido este año, pasa por 3 años. Pero si lleva 2 años manejándolo, 3 años, se puede reconocer ese manejo previo. Cada norma tiene una diferente interpretación de un mismo asunto. Bueno, yo lo que les quería decir es, no solo se trata de un juego palaciego o de grillas entre países, y la integración tiene sentido. Entonces, si logramos hacer equivalente la norma mexicana con la canadiense, con la mexicana, con una visita de inspección que te dé, que tú cumplas con la norma mexicana, al mismo tiempo vas a estar cumpliendo con la norteamericana, la canadiense y la europea. Hacia allá vamos. Tal vez nos lleve un rato, pero los europeos, un poco la visión que tocaba que Homero diera un poco la visión de la ley mexicana, porque ha sido un protagonista como lo hemos sido varios. Luis Guillermo es miembro del Consejo Nacional actual, representando organismos de certificación. Tú estás vigente ahora en el Consejo, ¿no? Este Consejo va a cambiar. Los productores deberían de tener una silla, tienen una silla en el Consejo. No todos lo saben, pero sería bueno que hubiera productores de hortalizas en el Consejo. Ahora estuvo Driscoll, fue uno de los representantes, creo que lo hizo muy bien. Es este espacio donde es un órgano consultivo, le decimos al gobierno, hacemos propuestas, hacemos estas modificaciones, estos ajustes. Es un espacio que ahí está y que es un ejemplo en Europa. Por ejemplo, en Europa es otro el esquema. Entonces tocaba que Homero hablara un poco de México, Luis Guillermo un poco sobre la regulación norteamericana, porque CSOF, que es una certificadora californiana muy conocida, con mucho tiempo, pues conoce muy bien la regulación norteamericana, y tocaba que yo platicara un poquito más sobre la canadiense, que Metrocet acredita a través de Canadá, y como presidente de ACAMEX yo participo en la EOCC, que es como la Asociación de México de ACAMEX, pero en Europa. Entonces la norma europea recién cambió. Yo quiero hacerles un comentario muy breve sobre la norma europea. Recién cambió, empezó la modificación en 2018, pero no es hasta este año, hasta 2022, que pudo entrar en vigor. Por la pandemia sí, pero también porque había muchas cosas que fueron siendo más, como decíamos al principio, lo decía muy bien Luis Guillermo, las regulaciones van a ser más exigentes, a prevenir más fraudes, como bien lo comentas, pero los europeos, para mí, discúlpenme el chauvinismo que esto tiene, o malinchismo que esto pudiera implicar, para mí los europeos son los seres del futuro, ¿no? Los primeros globalizados del mundo fueron los holandeses, la primera regulación lo hicieron los alemanes. O sea, es decir, estos señores sí traen un chip del futuro impresionante. El movimiento de ISEA, por ejemplo, que es la certificadora italiana que representamos nosotros en México, Metrocet, proviene del movimiento de consumidores. Son los consumidores que hicieron esta certificadora, que hicieron los estándares. Es algo muy interesante. Pero estos cambios en Europa, y con esto quiero cerrar el comentario, están inspirados en una cosa que en Europa le han llamado el Green Deal. Es un acuerdo, bueno, de por sí la Unión Europea, esta integración entre países de Europa es una cosa fabulosa del futuro. No están equivocados quienes sugieren que deberíamos hacer algo parecido en América. Seríamos un gran bloque. Bueno, ahí está en las novelas de George Orwell y todo, ¿no? La integración de Eurasia y toda esta historia es real. Si nosotros hacemos en América lo que hicieron los europeos, es algo que podría ayudarnos. No solo es el sueño
de alguien que algunos consideran un dictador, para mí es un visionario y que tal vez extrañaremos como presidente algún día, más allá de convicciones partidistas, es la integración de los países. Esta integración es posible y los europeos ya lo lograron. Y ellos acaban de plantear una cosa que se llama el Green Deal. Googleenlo, chequen esto, es un compromiso para que para el 2025 haya un porcentaje determinado de producción orgánica de todo lo que se consume, un porcentaje 2030. El compromiso es que para 2030 los europeos están autoimponiendo un compromiso de cuál es el porcentaje de la superficie de producción de alimentos que ellos quieren que sean orgánicas. La regulación de las emisiones, o sea, se establecieron metas de aquí al 2030 para, lo dijo varias veces Jico hace en su plática, el calentamiento global, esto que parece, no sé si el Nacho Simón sigue poniendo en su presentación una bomba atómica, porque antes lo hacía, todavía a veces Nacho Simón, no, no es mi amigo, no, es un personaje en realidad. Eso, está ahí todo el mundo. No, pero esto los europeos ya dijeron, esto es real, esto es un problema y necesitamos tomar medidas, ¿no? El deterioro por lo menos ha tenido 3 características en todo el mundo. Ha sido constante, ha sido sistemático y ha sido multivariado. No son sinónimos, son constantes. Es sistemático porque el deterioro es parte de nuestra forma de vida. Comemos algo y tiramos ahí hay una basurita. O sea, nuestro modo de vida es deteriorante, es parte de nuestro sistema. Para combatir el deterioro de nuestro planeta, el medio ambiente, la respuesta tiene que tener esas 3 mismas características. Tiene que ser constante, tiene que ser multivariado, tiene que ser sistémico, tiene que ser como hagamos nuestra vida. Desde nuestra casa, si no separamos basuras, deberíamos de hacerlo. O sea, el cambio empieza en nuestra casa, empieza con nuestros hijos. Y los chavos hoy sí ya traen los chavos ya no andan cazando pajaritos, ¿verdad? Ya es otro, o sea, ellos sí hay un cambio. Y creo que podemos alcanzarlo y cosas como el Green Deal de Europa creo que debería enseñarnos el futuro y a cosas que pues no ocupamos nosotros inventar el agua tibia. A veces solo necesitamos abrir un poquito nuestro panorama, ver cómo han hecho otras civilizaciones avanzadas, mezclarlo con el conocimiento tradicional nuestro. Nuestro ser viene de México, tradición orgánica. Nosotros sostenemos que México, antes de la Revolución Verde, que no sé qué les haya dicho Nacho, pero yo no sé qué enseñanza dejó la Revolución Verde, yo me sé puras malas, ¿no? Pero antes se hacía otro modo, ahí están las chinampas. ¿Cuántos comíamos? ¿Cuántos mexicanos comíamos sin sintéticos? Sin ese mal negocio que son los fertilizantes químicos, la urea, que afectan gases de efecto invernadero al triple. Son 3 enlaces los que se rompen. Ese es peligroso al fabricarlo, peligroso al conducirlo, caro. Bombas de tiempo, que son estas plantas de urea, son bombas de tiempo. Y se lo echa uno al suelo, la mitad se va. Iba a decir una grosería, se va, se pierde. ¿Qué negocio es ese? Y contaminas el agua. ¿Qué clase de negocio es ese? Necesitamos un nuevo trato, necesitamos un New Deal, un Green Deal. Necesitamos cambiar como mundo o vamos directo al hoyo. Muchas gracias. Por aquí ya me pasaron su participación con preguntas, son muchísimas. Muchas gracias por el interés. Voy a procurar agrupar la mayoría para poder ir respondiendo lo más pronto posible. Si me pueden apoyar a ser muy breves con sus respuestas para poder atender la mayor cantidad. ¿Cuánto tiempo nos queda disponible todavía? Como 30 minutos atrás. 15 minutos. Ok, vamos a hacer lo más breves que podamos, por favor. Por aquí en el público nos preguntan
preguntan cómo se puede hacer una denuncia anónima ante una falta de la ley orgánica de un productor. ¿Cómo se puede hacer una denuncia anónima ante la falta de la ley orgánica en un productor? Gracias, sí, hay una página de Senacica, ahí hay un, ¿cómo es? Hay una dirección. Creo que es info.orgánicos@senacica.gov. Exacto, o sea, hacer un correo, puede ser una denuncia anónima. Oigan, el invernadero de al lado dice que no tira y ya yo lo vi entrar ahí con unos sacos de urea y está certificado, correíto. Y también, pues, si es un invernadero que es orgánico, que certificado, digamos, si está usando un insumo prohibido, pues directamente con la certificadora, porque aunque llegue información, pues sí hay que dar por lo menos algo de información. O sea, no puede decir, está usando un insumo prohibido. Pues cuál, dónde, cuándo, qué horas. Sí. Sí, entonces, Okay. pero las certificadoras tienen el compromiso de ser de confidencialidad. Sí, luego dicen que la única diferencia entre orgánicos y convencionales es que los orgánicos fumigan de noche, ¿no? Nada de eso. La siguiente pregunta es ¿qué criterios tienen para el sustrato hidropónico, entre paréntesis lo ponen hidroponía, para certificación de Canadá y Estados Unidos? Sí, ¿qué criterios se tienen para hidroponía? Llaman los sustratos. ¿Puedes aclarar la diferencia entre sustrato, contenedor y hidroponía, que no es lo mismo? Hola. Pues para que se pueda utilizar un contenedor con sustrato, debe de utilizar materiales permitidos en la norma. ¿Sí? Entonces no es obligatorio que tenga hombre, pero sí tiene que estar aprobado por la certificadora. Entonces hubo bastante debate y fue un pleito muy grande en el sector orgánico en Estados Unidos, y se llegaron a demandas legales y todo, ¿no? Entonces al final sí hay aprobación, digamos, en la norma de Estados Unidos para todos los sistemas productivos de hidroponía, contenedores y con diferentes tipos de sustratos. Y entonces eso no está proyectado que se vaya a cambiar porque apenas salieron de ese pleito, pero creo que va a venir después ahí ya la cuestión de etiquetados y de presión del sector para saber de dónde viene el producto, porque pues obviamente el resto de las regulaciones, algunas sí permiten contenedores, pero con sustratos o contenidos dentro de los contenedores similares al suelo. ¿Sí? Lo más, de hecho la norma canadiense tiene ciertos parámetros de iniciar con un contenido de composta, un tamaño del contenedor y una parte mineral. Entonces creo que pues el consumidor es el que va a empezar a pedir esto, y sí hay bastante información para ver de los certificados. Vamos a tener que de repente decir qué sistema se está utilizando, ¿no? Entonces, pero lo básico ahorita es que el contenido del sustrato sea un material permitido en la norma, como un material genérico, ¿no? O sea, que puede servir de poco. Lo estuvo mencionando Jico por allí, pero decirles, a ver, si ustedes ponen en PDF la norma norteamericana y le ponen buscador y le ponen hidroponía, va a haber 0 hallazgos. En la norma norteamericana no se menciona la palabra hidroponía, no está permitida la hidroponía en la norma norteamericana, está permitido el cultivo en contenedores, y esa fue una de las modificaciones que se hizo en 2018 de la norma mexicana. Entonces, y mucho debo decirlo, quien en el consejo impulsó y estuvo metido a eso fue justamente Luis Guillermo, Ernesto de la Rosa de Ortiz, las certificadoras que trabajan más con hortalizas. Nosotros trabajamos un poco más con frutales, nosotros nos metimos a otras cosas de la norma, pero esta modificación permite el cultivo en contenedores, y este es un punto bien importante para los productores de hortalizas. Se puede, pero se tiene que cumplir con el principio de que la raíz toca un porcentaje del suelo, aunque esté dentro de un boli, aunque el boli esté certificado con el hombre, tiene que haber contacto de la raíz con un poco de sustrato y una proporción. Los canadienses
son muy específicos en el tamaño del contenedor, pero se cumple el principio, no se pierde la rizósfera, no dejamos de imitar a la naturaleza. La siguiente creo que está un poquito más enfocada al tema ambiental, pero de todas formas la leemos rapidísimo. ¿Existe alguna regulación que considere el uso excesivo de plásticos agrícolas o el reciclaje de ellos? Todas, no, excelente pregunta, gracias, todas excelentes preguntas. Sí, el uso de plásticos está regulado, es una pregunta de inspección, otra vez la norma mexicana, wow, bien. Perdón que nos echemos confeti porque muchos de los que estamos aquí participamos en esta norma y fue esfuerzo de muchas personas que están aquí. Y por ejemplo, la norma mexicana, a diferencia de cualquier otra del mundo, regula el que la tubería de PVC no esté expuesta al sol en los sistemas de riego. Ninguna otra regulación pide eso, ¿no? La mexicana sí dice, ¿por qué? Pues porque si largas líneas de conducción con tu agua dentro de la tubería de PVC en temperaturas altas, genera sustancias que no son chidas, por decirlo rápido, ¿no? Entonces no va bien eso y entonces no lo permite, ¿no? Plástico sí hay que, acolchados y todo, sí es una pregunta cómo los usan, dónde los reciclan, si las cajas de eso va al informe de inspección, eso es una pregunta. También es una pregunta el hecho si hay algunas medidas para conservar el suelo y el agua, ¿no? Que las superficies no estén desprovistas de vegetación. Lo que decía Luis Guillermo, bien interesante, los suizos, la BioSuiz, que además de la norma europea es una exigencia adicional al que tienen los suizos dicen, yo te doy el BioSuiz, el certificado BioSuiz, y te pago a un precio espectacular tus productos vendidos en Suiza, si tu aprovechamiento tiene un 10% de set aside, de zona de conservación de la vegetación nativa. ¡Wow! Más suizos, ¡wow! Tienen un poder adquisitivo que les permite llegar a esto, pero eso es bien interesante. Muchas normas, lo que dijo Jico sobre el hecho de que la conserva, el cuánto humedad retiene el suelo y el impacto que eso tiene ante cambio climático, eso nos falta. Lo que dice Luis Guillermo es cierto, señores investigadores, es lo que está Rita. Necesitamos investigadores que hagan de estas determinaciones, cuánto más captura de carbono una explotación orgánica que una convencional. O sea, no hay mucha justicia para el esfuerzo que hemos hecho ambientalmente y luego quieren inventar otros sellos que se amarren con la naturaleza y que sea agroecológico. Está muy bien, pero del orgánico para arriba, para abajo no. O sea, no es que lo agroecológico sea, se vale usar nada más tantitos químicos. No, es como estar embarazada o no estar embarazada, discúlpenme la referencia, ¿no? ¿Estás o no estás? O sea, ¿pones o no pones? No me vengas con que sea mayor exigencia, perdón. Y aparte, bueno, la norma de México se habla específicamente de los plásticos, pero también hay que recordar que el destino final de todos los desechos de una operación es regulado. Entonces no nada más es decir, soy orgánico y voy a cumplir con los plásticos, y no es para todos, eso es parejo. Y pues los orgánicos, pues sí, ahora sí que no es por obligación, sino por convicción también, ¿no? Los empaques también, los crunch, La verdad es que las preguntas todas son muy interesantes, yo creo que no las vamos a alcanzar a leer todas, pero sí rapidísimo voy a contestar. Nos preocupamos por generar un valor a la certificación, pero ¿el mercado está reconociendo esto? Sí, el mercado, como digo, el principio y el fin es el consumidor. Entonces, nosotros somos consumidores y entonces yo creo que todos vamos a un supermercado, un tianguis, y empezamos a ver más cosas que dicen orgánico, ¿no? Entonces, sí, los consumidores cada vez están más educados, y yo creo que es lo que va a generar más cambios en nuestras actividades y en cómo presentamos los productos. Sí, y reacciona a la pandemia, Uy, el consumo, ya veníamos con un crecimiento, ya era como parte del speech de todos los ponentes de orgánicos. El consumo de orgánicos crece 25% anual, que es una gran cifra, 25%.
con la pandemia esto se incrementó, la preocupación por la salud. Yo creo que esta sería la última pregunta. Por favor, sí, preguntan si se puede confiar en toda la evidencia documental que se muestra en una auditoría, porque toda está expuesta a ser falsificada. ¿Cómo puedes generar un nivel de riesgo al trabajo? Justo el enfoque es reducción de riesgos, es lo mismo que inocuidad. Las visitas de campo son bien importantes, es lo que hace humano la certificación. El proceso de certificación es documentamos, o sea, no lo hacemos convencional, ¿cómo lo hacemos? Lo pruebas, documentas y se hace una verificación en campo. Y esta es una maravilla, y eso también los sistemas participativos. Entonces, yo vendo en un tianguis orgánico lechugas y yo voy a ir como productor de lechugas, voy a ir a inspeccionar a otros productores de lechuga que también venden en este tianguis orgánico, en los tianguis orgánicos. En la certificación de tercera parte es lo que decía Luis Guillermo, ¿no? Presentan documentos, vamos, verificamos, vemos que hay riesgos, entonces le subimos el número de visitas o le mandamos algunos análisis, o sea, la presencia física de los inspectores. Ahora con la pandemia no pudimos ir, Acamex desarrolló un documento informativo, algo así como un acuerdo entre todas las certificadoras de qué era lo mínimo que teníamos que hacer para las visitas remotas, con celulares, no teníamos que ir, no podíamos ir, había pandemia, pero la gente seguía consumiéndolo, el sector alimentario se alentizó un poquito, pero no se perdió, siguió la gente, tenemos que comer, ¿no? Entonces, visitas de campo, no perder el lado humano, técnicos. A mí me da mucho gusto ver ex inspectores que ahora son asesores, como Jico, como NAC, mucha gente que está metida en asesoría técnica. Entonces, la producción orgánica es un producto de calidad para un mercado de calidad, y también necesitamos asistentes técnicos y regulaciones. Sí hay una moralidad de los orgánicos. De entrada, nosotros creemos en la palabra de los productores y lo confirmamos con ciertas herramientas estadísticas, metodológicas y agronómicas. Los inspectores saben cuando una huerta le han puesto urea verde de la plantación, es diferente el verde de la urea amoniacal que lo que fijan las plantas, los maravillosos abonos verdes, mucuna, leucaer. Hay un montón de abonos verdes, plantas que fijan el nitrógeno atmosférico y lo ponen a disposición. Se ve, hay ya una expertise. En 1980 se certificaron las primeras producciones orgánicas en México. Tenemos una gran experiencia. Hay mucha experiencia en la producción orgánica en México. Y todo pues empieza con la experiencia de los inspectores. Si hay técnicos, gente que esté ahorita en agrícolas, pues es muy muy valioso lo que ustedes están aprendiendo, y el mercado para ser inspector pues sigue creciendo, ¿no? Entonces acérquense a las certificadoras, al directorio de certificadoras, ahí donde pueden acercarse, y parte de Acamex es homologar las prácticas de los inspectores. Entonces, en primer lugar, pues son profesionales que tienen experiencia en el campo, y cuando vamos a visitar, pues están instruidos para hacer verificación documental, entrevistas y observación. Entonces, ese cruce de información junto con la parte de volúmenes, de trazabilidad, análisis, eso es para la toma de decisión. No nada más es lo que está escrito ahí, ¿no? Entonces, y también fuera de las operaciones, pues se hace verificación de campo. Entonces, si ustedes ven el vecino que está medio raro su aplicación, pues sabes que yo sé que están con tal certificadora, pues un correo, yo vi algo así, y ahí chequen ustedes, ¿no? O si están en un mercado y ven etiquetas de productos que dice orgánico, pero no trae ninguna certificadora, pues se puede reportar a Senacica. O si trae una certificadora y se les hace medio pirata la etiqueta o quieren confirmarlo, pues pueden entrar a la página o mandarnos un correo y consultar. Los mexicanos podemos ser honestos, los mexicanos somos honestos. Esta fama que nos han criado de tranzas, perdón, yo no me la creo. Y si es algo bonito trabajar con los orgánicos, es diferente que trabajar con los convencionales. Yo fui funcionario público muchos años y
y trabajé muchos años con productores convencionales en orgánicos. Vean ustedes, platiquen con la gente de los stands. Esta gente tiene otra preparación. Ustedes somos una nueva generación y creo que lo que nos caracteriza es la honestidad. Tenemos que creer en nosotros también. Sí, a mí me gustaría agregar que este mercado está creciendo. Yo creo que esa es la razón por la que la mayoría de nosotros estamos aquí, porque existe un interés, un cambio de filosofía, una oportunidad de mercado que va en aumento, pero es nuestra responsabilidad el poder seguir aprovechando esas oportunidades, porque de verdad hay muchas personas que estamos haciendo un esfuerzo por darle ese respeto, ese valor. Y voy a decir algo que no sé si me corresponde o no, pero ser muy transparentes, o sea, todos somos agricultores o los que somos parte de, como dice el dicho, entre gitanos no nos leemos la mano. Por eso es muy importante que los inspectores tengan experiencia, porque desde el momento en el que están haciendo un recorrido en la agrícola y se dan cuenta que una planta está libre de mosquitas, está libre de trips, revisa sus aplicaciones, no tuvieron métodos preventivos, tienen escasas monitoreos, ahí es donde a mí no me vas a engañar, o sea, yo sé por dónde vamos, ¿no? Entonces es muy importante, de verdad, que existe esa lealtad a la producción orgánica. Yo creo que eso nos va a permitir mantenernos en el camino, seguir creciendo y darle un sobrevalor al que ya tenemos. Entonces, el sol sale para todos, como dijo Luis. Esta es una oportunidad, somos un equipo, no somos competencia, somos aliados, somos productores, tenemos que fortalecerlo, tenemos que ser honestos, ser transparentes. Va a haber buenas, va a haber malas, pero como lo dije en un inicio, en la apertura, esto es un acto de fe. Tú me dices que eres orgánico, la certificación revisó y demostró que realmente lo es, pues yo no tengo por qué decir lo contrario, ¿no? Y por eso es que los consumidores están creyendo en nuestro oferta, ¿sí? Entonces, agradezco mucho la participación. Mil gracias, Mauricio, mil gracias, Luis. Como les digo, es un honor el poder hacer las preguntas que siempre quise hacer. Y sobre todo la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Rápidamente voy a hacer una pequeña aportación y una propuesta. La aportación, efectivamente, primero con lo de hombre, qué bueno que se están aplicando, estamos aplicando las agencias y todo, porque era un ícono que si no tenías hombre, no pasaban las certificaciones, sobre todo las agencias norteamericanas que ponían muchos. Qué bueno que ya no es algo que es básico para una certificación. Y la aportación que quiero hacer es, podemos, en la normativa mexicana, sí podemos pedir el beneficio en el suelo de la transición hasta llegar orgánico. ¿Cómo? Los análisis de rayos X me dicen cuánto carbono tenemos, ¿sí? Los parámetros de ORP y de compactación tenemos que legalizar y meter la normativa, que es parte del manejo que tenemos que hacer. Si no tenemos en los 3 años esto, quiere decir que algo está sucediendo. Yo creo que la propuesta, yo creo que eso sería muy interesante como mexicanos en la normativa mexicana, que no existe ninguna normativa, poner esa medición, que sí se puede, ya se puede. Y la otra, pues que me inviten a participar como productores en el consejo, porque hay muchas cosas que se pueden aportar. Gracias. Gracias. Abusando de... Ya me quitaron. Se acabó su partida en paseta. Aprovechando decir un par de cosas, porque además en las ponencias que siguen está uno me parece, ¿no?, de los laboratorios. Los laboratorios cumplen un papel súper importante en la confirmación de la conformidad. No es que un producto que se analice en laboratorio y salga sin residuos es orgánico, no, eso es inocuo.
en lo orgánico se juzga el manejo. Entonces no quería dejar pasar por alto esto, y también un poquito lanzar una propuesta a los patrocinadores y bueno, a los horticultores particularmente de Guanajuato, a esta gran cantidad de productores de insumos, ¿no? Este es un fenómeno mundial, pero en México llevamos una vanguardia en esto, hay muchísima gente, muchísimo conocimiento sobre microorganismos, hay un movimiento alrededor de esto. Yo creo que valdría la pena que quienes promueven este tipo de expos, de foros, son invitación, los amigos de los tomates, del sistema Fruto Tomate en Guanajuato son muy activos, buscar desarrollar cursos de capacitación sobre, por ejemplo, lo de insumos, ¿no? ¿Cómo se evalúan los insumos? El año pasado hicimos uno con mucho éxito de Acamex. Yo desde mi cachucha me quito la de Metrocep y Shell, les propongo desde la Acamex, ¿por qué no desarrollar un curso específico para la evaluación de los insumos? Ya lo hicimos el año pasado con la participación del OMRI, pero también de los otros organismos, en donde analicemos más los técnicos de todas estas grandes compañías que están aquí, puedan venir y hacer sus preguntas y trabajar en este evento. Ha sido lindo esta posibilidad de hablar con tantos, pero cursos de capacitación con mesas de trabajo con especialistas. Esta es una labor que hace Acamex, la hace sin fines de lucro, es para poder extender el conocimiento que tengan ustedes, la oportunidad de interactuar con gente con tanto conocimiento como Rosy de Greenhouse como productora, o Nacho, o Kiko, y poder entrar en debate, porque esto es algo que se discute, se analiza. Entonces, una propuesta a los organizadores, ojalá podamos hacer algo que en conjunto con Acamex para hacer cursos de capacitación, como el que tenemos al año, hacemos uno de inspectores, pero es solo de inspectores. ¿Por qué no uno de técnicos? De técnicos que acompañan a los productores de hortalizas, Juan Pablo, ¿no? ¿Por qué no pensar en algo así los amigos de Ensasaden? No, es que ellos... ¿dónde está Juan Pablo? Por ahí. Bueno, ¿por qué no pensar en algo así? Esa es una propuesta que creo, y aprovecho para agradecer de nuevo esta grandísima oportunidad de estar con todos ustedes. Gracias. Sí, y respondiendo, el Consejo Orgánico Nacional está por cambiar. Entonces hay participación de certificadoras, y ahorita hay un asiento solo para agricultor, uno para un agricultor. Entonces es algo que creo que tiene que cambiarse para que se amplíe el porcentaje, o sea, que haya más, y es un buen momento para los que quieran participar, y ahí es donde se pueden plantear estas propuestas, porque sí sería una innovación de todas las normas, poder tener un parámetro medible y no nada más la cuestión tiempo, porque ahí vienen las preguntas. Oye, estamos tratando igual un terreno que está que no se trabajó, que otro que se trabajó con prácticas orgánicas por los últimos 3 años, ¿no? Entonces, pero no tenemos esa medición. Entonces, las normas son flexibles. Entonces, estar dentro de los consejos, y más Guanajuato, que tiene tanta innovación y tantos apoyo, pues sí, los invitaría a que participaran. Hace unos años estuvo en ese asiento Mr. Loki, ahorita está Driscoll, de Jalisco, pero va a haber un cambio y se puede solicitar pues la ampliación. De hecho, es una petición que se ha hecho, que haya como procesado de segmento. Muchas gracias. En nombre del Sistema Producto de Tomate agradecemos la valiosa participación de la ingeniera Gabriela Berenice, el ingeniero Mauricio y Luis Guillermo López por su participación en el panel de especialistas en certificación. Muchas gracias. Fuerte aplauso. A continuación tomaremos un breve descanso de 15 minutos para que puedan asistir al recorrido.